Buen día, profesor. En esta oportunidad, a través de este video, les hablaremos acerca sobre el legado del Fujimorato en el Perú, haciendo un análisis sobre su impacto político, social y económico. Este grupo está conformado por 4 integrantes. El primero es mi persona, Correa Imán Willy Bryan, quien tendrá a cargo la parte de la introducción. Luego tenemos a Chiroque Riofrío, Javier Eduardo y Rosales Temoche, Sheila Oriana, quienes tendrán la parte del desarrollo. Y finalmente tenemos a García Floriano, Carlos Daniel, quien tendrá la parte de la conclusión. Este periodo comprendido entre 1990 y 2000, conocido como el Fujimorato, representa una década crucial en la historia contemporánea del Perú. Durante ese tiempo, la presidencia de Alberto Fujimori dejó una marca indeleble en los aspectos políticos, sociales y económicos del país. La combinación de reformas y decisiones tomadas en aquel periodo no solo reconfiguró la estructura gubernamental, sino que también influyó profundamente en la sociedad y en la economía peruana. En este video se explorará cómo los diversos elementos del Fujimorato han contribuido de manera sustancial a la configuración actual del Perú, examinando las complejidades de sus impactos y proporcionando una visión crítica de los legados dejados por esa década de cambios trascendentales, desde la consolidación del poder político hasta las reformas económicas radicales y las transformaciones sociales. Este análisis busca desentrañar las conexiones intrincadas entre el pasado y el presente para arrojar luz sobre la evolución contemporánea del Perú. El Fujimorato, 1990-2000, fue un periodo crucial en la historia del Perú que tuvo un impacto significativo en los aspectos políticos, sociales y económicos del país. El gobierno de Alberto Fujimori estuvo marcado por su autoritarismo, la implementación de políticas neoliberales, la lucha contra el terrorismo y la corrupción. Estos factores han contribuido a configurar el Perú actual de diversas maneras. En lo político, el Fujimorato se caracterizó por el autoritarismo y el debilitamiento de las instituciones democráticas. En 1992, Fujimori disolvió el Congreso y tomó el control del Poder Judicial, consolidando un gobierno de facto. Esta concentración de poder en la figura presidencial sentó un precedente para futuros líderes y contribuyó a la persistencia del caudillismo en la política peruana. El legado autoritario de Fujimori ha dejado una huella en la cultura política del país con un patrón personalista que aún se mantiene en la actualidad. En lo social, el Fujimorato coincidió con un periodo de conflicto armado interno en el que el gobierno enfrentó a grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. Si bien el gobierno logró neutralizar en gran medida estas organizaciones, lo hizo a costa de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y esterilizaciones forzadas. Estas violaciones han dejado heridas profundas en la sociedad peruana y han contribuido a la desconfianza en las instituciones del Estado. Sin embargo, Fujimori tuvo un golpe de suerte al propiciarse la captura de Abimael Guzmán y la también conocida captura del siglo. Esta operación de seguridad intensa desarrollada el 12 de septiembre de 1992 consistió en la captura del líder terrorista Abimael Guzmán y por consecuente el inicio del final de la época del terrorismo, lo que trajo estabilidad social al país. Asimismo, la política económica del Fujimorato estuvo marcada por el neoliberalismo y la implementación de medidas de ajuste estructural. El Fujishop incluyó la privatización de empresas estatales, la apertura económica, la liberación del comercio y la recaudación del gasto público. Si bien estas medidas lograron estabilizar la economía y reducir la inflación,
también generaron desigualdad, pobreza y exclusión social. La corrupción fue endémica durante este periodo, con el gobierno de Fujimori involucrado en numerosos escándalos de corrupción, incluyendo el caso de Vladimiro Montesinos y los Vladivideos. Sin embargo, el Fujimorato se presentó como una alternativa luego de cruentas crisis económicas, sociales y políticas aunadas a una deuda externa, dejando un legado complejo que sigue configurando el Perú actual. El autoritarismo, la desconfianza en las instituciones, la desigualdad social y la corrupción son desafíos persistentes que el país enfrenta a pesar de los avances democráticos y económicos posteriores. El gobierno de Alberto Fujimori es un evento demasiado controversial que al día de hoy el Perú sigue lidiando con las secuelas de este periodo. En resumen, la era de Fujimori, que va entre los años de 1990 y 2000, dejó una huella duradera en la historia contemporánea del Perú, impactando a la política, sociedad y economía del país, donde el gobierno de Alberto Fujimori se destacó por su autoritarismo, políticas neoliberales y lucha contra el terrorismo, moldeando la realidad peruana. Aunque el Fujiscope estabilizó la economía, también causó desigualdad y pobreza con corrupción endémica. Luego, donde para abordar estos problemas se sugirió fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia, rendición de cuentas y la inclusión social y la equidad. Además, la justicia tradicional y la recuperación de víctimas de violaciones a los derechos humanos son clave para curar heridas, junto con promoción de un desarrollo económico sostenible donde reduzca la desigualdad y exclusión social.